voy a contar un poco de la depresión. En general son distintos temas los que a mí me van como dando ganas de hablar, no hay un criterio en particular por el cual los esté eligiendo, pero es un poco, digamos, a partir de toda la situación de pandemia. Los cuadros de depresión y ansiedad se han hecho epidemia también y bueno, y hay un montón de situaciones que se dan producto del estrés crónico. Nosotros no estamos acostumbrados a tener situaciones de pérdida, ¿no? tan importantes y la depresión tiene que ver con un estado de alteración de la conciencia, de la percepción y la conducta, y se caracteriza por sentimientos de tristeza, descorazonamiento, apatía, y está ligada a un drama personal, sea este consciente o inconsciente. Entonces lo que tenemos que buscar cuando hay depresión son conflictos de identidad, hay un sentimiento de desesperanza, hay una agresividad que no está expresada o canalizada y generalmente esta agresividad se dirige hacia adentro. Hay un temor tanto a la vida, ¿no?, como a la muerte. Y la agresividad cuando va hacia uno mismo alcanza su máximo esplendor en el suicidio. Entonces lo que tenemos que buscar es conflictos de identidad, sentimientos de culpa, baja autoestima, ideas. Generalmente hay, digamos, nosotros tenemos como creencias limitantes y muchas veces creemos cosas en base a las experiencias que nos ha tocado vivir. Digamos que dentro de las depresiones hay de dos tipos, las depresiones endógenas o exógenas. Una tiene que ver con lo que viene de afuera, supongamos que, bueno, la depresión endógena tiene que ver con situaciones de nuestro árbol transgeneracional o de proyecto sentido. Proyecto sentido son los 9 meses antes de nacer hasta nuestros 6 años de vida. Entonces ahí lo que tenemos que buscar son situaciones en las cuales nuestra mamá gestante ha estado deprimida o bien nuestro papá. En el caso de las mujeres, como somos dobles por ovocitos, la historia de nuestras madres nos atraviesa históricamente. Nuestro Google Drive es la memoria de la abuela materna. ¿Por qué? Cuando la abuela estaba embarazada de mamá, yo ya estaba en el vientre de mi abuela. En el caso de los varones, como los espermatozoides se van, digamos, regenerando o reciclando, es el tiempo como breve de 9 meses, ¿no es cierto?, antes de nuestra gestación, lo que nos está afectando de nuestro papá. Cuando las depresiones son estructurales o de largo, lo que tenemos que buscar son duelos bloqueados, duelos no hechos, a veces responsabilidades sobre dramas no asumidas. Muchas veces las depresiones tienen que ver con pérdidas económicas, duelos, dramas amorosos, traiciones, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con un bloqueo en la circulación de la energía del clan, y hay una imposibilidad, ¿no es cierto?, para ser feliz sin permiso. Una depresión coyuntural o reactiva tiene que ver con una reacción que puede ser, digamos, vos tuviste una situación traumática que te pudo haber pasado ahora o 6 meses para atrás o un año para atrás. Entonces a veces uno tiene de pronto una situación de muerte inesperada, muertes que, no sé, algún pariente lo atropelló un camión, que lo mataron, que sufrió un infarto, o bien hay depresiones porque se te manifiestan enfermedades en alguien del árbol, que bueno, son enfermedades de mala prensa, entonces esto te implica que tengas que cuidar a una persona que queda postrada o que empieza a ser dependiente todo el tiempo, a veces conjuntamente con situaciones
de enfermedad o de que alguien necesita una atención permanente, empieza todo un desbarajuste económico porque tenés que hacer como toda una reingeniería de la vida. Entonces, cuando tenés situaciones, coyunturas, que tuviste una muerte, un drama, la persona se viene como a menos, ¿no es cierto? Como que te deprimiste, el alma se te viene al piso y automáticamente esto hace que uno se desvalorice. El conflicto está claro porque es algo que es, no sé, quebraste, te echaron del trabajo, te divorciaste de tu marido, te engañaron y al toque te deprimiste. Son cosas como más, este, notorias o más inmediatas. Para Jacques Martel, ¿no es cierto? La depresión está frecuentemente relacionada con el hecho de querer quitarme presión de mi vida, entonces hago una depresión. Louise Hay habla de que la causa probable es un enfado, un enojo con uno mismo, que no sentimos que tenemos el derecho a sentir. Entonces tenemos una gran desesperanza, te invade la negrura, el futuro es todo negro, ya todo va como, se va como tiñendo de gris. Y hay que buscar cómo crear, ¿no es cierto?, un nuevo modelo mental e ir más allá de los temores, de las limitaciones de los demás y de crear la propia vida. También podemos pensar que en la depresión hay un conflicto entre lo ideal y lo irreal, lo ideal y lo real, ¿no es cierto? Hay un conflicto entre quién soy y quién quiero ser, entre lo que tengo y lo que quiero tener. La solución sería una relajación profunda, reconciliarnos con nuestros objetivos en la vida y no entrar en esos pensamientos y luchar por lo que querés o deseás. La verdad es que hay pensamientos negativos que se te disparan automáticamente cuando vos tenés una situación estresante, se activa automáticamente el cortisol, que es la hormona del estrés. En tanto está funcionando el cortisol, vos estás con preocupación, estás con miedo, estás con pérdida de interés. Entonces, todo evento traumático nos repercute a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Es decir, que a vos, supongamos que te atraviesa alguna situación de duelo y estos duelos te pueden afectar en estas distintas áreas. A veces te afectan en todas a la vez, a veces los efectos son más intensos o menos intensos. Entonces, para Lise Bourbeau, el bloqueo físico que tiene que ver con la depresión habla de que los principales síntomas son la pérdida de interés, la pérdida de placer en lo que habitualmente te gusta, en lo que te interesa, hay un sentimiento de desesperación o de abatimiento asociado a la fatiga y eso hace que disminuya tu energía, que te puedas concentrar menos, que estés indiferente, con desinterés, con desánimo. Las personas cuando se deprimen se repliegan sobre sí mismas, se aíslan y básicamente hay una agonía mental, ¿no? Como que uno se deprime, se encierra esperando que los demás adivinen lo que te pasa, que te vengan a buscar y los demás probablemente no vengan. La persona deprimida generalmente no quiere pedir ayuda, está esperando que sean los demás los que cambien. Pero además básicamente la persona deprimida tiene como pensamientos un poco absolutos, ¿no? O creencias que están como muy asentadas, estoy sola para todo, no puedo confiar en nadie, no le importo a nadie, nadie me va a ayudar, solo me quieren cuando les convengo. Entonces hay como, digamos, tendencias a que el mismo pensamiento negativo cada vez se va como potenciando. Entonces,
Otra de las cosas que pasa es que la persona deprimida duerme mal, incluso con la ayuda de somníferos, habla poco, tiende a huir del mundo y muchas veces se confunde la depresión con el agotamiento. Dentro del área, continuando con la depresión, lo que nos afecta emocionalmente, el bloqueo emocional que sufrimos cuando nos deprimimos, es que la depresión es el medio que una persona usa para no sentir presión, sobre todo presión afectiva, porque la persona cuando se deprimió ya no puede más, ya llegó a su límite. ¿Vieron cuando los chiquitos están aprendiendo a controlar esfínteres que muchas veces, sobre todo en la primera etapa, cuando te piden que quieren hacer pis, ya se están haciendo pis encima? Y muchas veces a las personas deprimidas les pasa lo mismo. Como uno tiene este hábito de tolerar, de adaptarse, de continuar, cuando la persona se deprimió ya se da cuenta cuando ya colapsó, ¿entendés? Mientras vos estás deprimido, pero podés seguir levantándote en la mañana, yendo a trabajar, haciendo las cosas en automático, tenés una depresión compensada. Un ejemplo de una persona que tuvo una depresión compensada es Mercedes Sosa, que bueno, fue afectada enormemente por el exilio, pero anteriormente también fue afectada por montones de situaciones. Entonces, emocionalmente la persona llegó a su límite. La persona con tendencias depresivas tiene conflictos pendientes de resolver con su progenitor del género contrario. Esto explica que muy a menudo ataque a su cónyuge en quien establece la transferencia. Lo que esta persona hace sentir a su pareja es lo que hubiera querido hacerle a su padre o a su madre, pero se contuvo. Al rechazar la ayuda, la persona depresiva continúa alimentando su rencor o su ira hacia ese padre o esa madre y se hunde en el dolor. La gravedad que tiene el estado depresivo refleja la intensidad con la que se vivió la herida siendo niño. Las heridas emocionales de la infancia de las personas depresivas suelen ser las siguientes: rechazo, humillación, abandono, traición o injusticia. Generalmente puede pasar que uno tenga todos, no solo las personas deprimidas, ¿no? Pero bueno, este es el tema de ahora. Para ocasionar entonces un desequilibrio mental tan grande como la depresión y la psicosis maníaco-depresiva, el dolor tuvo que ser vivido en aislamiento. Esta persona no tuvo con quien hablar en su infancia, alguien que escuchara sus preguntas y sus angustias. Tampoco aprendió a confiar en los demás, bloqueó sus deseos, se replegó así sobre sí misma, mientras aumentaba su sentimiento de rencor o ira. A propósito de esto, ¿no? Y del aislamiento, yo he contado muchas veces que he sufrido depresión infantil después de la muerte de mi papá, pero en realidad no es que no hubiera adultos referentes, en verdad es que todo el mundo estaba deprimido al mismo tiempo. Mi madre había quedado viuda a los 38 con 3 chicos. A partir de la muerte de mi papá viene una tía y nos dice: a partir de ahora vos tenés que ser fuerte, no tenés que llorar, tenés que ayudar a mamá. Y esto de alguna manera marcó una creencia de que no cuento con nadie, de que estoy sola para todo, de que tengo que ser fuerte. Esta idea de ser fuerte, de ser tolerante, por supuesto que a mí me hacía sentir bien, porque si yo era fuerte me iban a querer, no iba a generar problemas, no iba a generar preocupaciones. Obviamente que es como una orden medio absurda la que me dieron, porque ninguna criatura de 6 años, de 8 años que está triste, está en condiciones de cuidar a su mamá. Lo que un niño, lo más que uno puede hacer es como colaborar, no dando ciertos problemas, como estudiar, ser obediente, no ser rebelde.
pero en tanto te vas como sobreadaptando a jugar un personaje para que te quieran y para estar a la altura de la situación que te encomendaron, vos te vas, digamos, vas utilizando como tu propia energía y entonces te vas quedando sin recursos, porque el bloqueo mental que hay es que la persona depresiva no quiere ayudarse ni pedir ayuda, por lo que quienes lo rodean son los que intentan resolver sus problemas. Si sos uno de ellos, te sugiero que seas firme con esta persona, que le digas que nadie en el mundo puede sacarla de manera definitiva, salvo sí misma. Lo más importante es que la persona pueda reconocer su estado depresivo, qué lo ocasionó, el gran dolor que sufrió su ser en la infancia. Cuando uno, ¿no es cierto?, esto de rechazar lo que es, la herida más común que tiene que ver con el rechazo, el miedo a ser rechazado, esta persona debe admitir que aun cuando haya sido rechazada en la niñez, ello no quiere decir que su mamá o su papá no lo quisieran o no la quisieran. El padre que rechaza a su hijo generalmente también fue rechazado cuando era niño y todavía se rechaza a sí mismo. Sentir compasión por ese padre y perdonarlo es el inicio, ¿no?, del camino hacia la cura. Después, como que la etapa más importante ya es perdonarse a sí mismo por haber querido tanto a ese padre. Y lo único que resta después es como decirle a ese padre lo que uno sintió. Es humano albergar rencor o ira cuando se es niño y se sufre mucho en aislamiento. Por otro lado, sugiero a esta persona que tome también la decisión de reconocer su propio valor. Si le resulta difícil, puede pedir a quienes lo conocen bien que le digan qué es lo que ven de bueno en ella. Por otro lado, si la persona depresiva tiene ideas suicidas, sucede que alguna cosa en ella quiere morir para poder dejar lugar a lo nuevo. Entonces confunde la parte de ella misma que quiere morir con ella misma. Se sana al que insiste. Este es el mensaje de hoy. Les agradezco a los que me están acompañando y les agradezco a los que van a ver el vivo posteriormente. Muchísimas gracias, 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 gracias.